buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me regalan un ok, por favor? Espero que se encuentren supremamente bien. Nuevamente me presento. Mi nombre es Tatiana, soy asesora de la corporación y asesora de este proceso de formación. Bueno, compañeros, la última clase es el día de mañana. Para que el proceso culmine, recuerden que aún se pueden certificar, aún pueden obtener el material de estudio. Es de muy gran valor adquirir aquella información. Nuevamente en el chat les voy a dejar mi número para que me contacten si desean alguna información o inquietud. Allí estaré pues muy pendiente. Recuerden que mañana es la última clase para culminar este proceso pues de formación. Muchas gracias a todos por ingresar a las clases, por formar parte de la CLED y por obviamente culminar este proceso de formación. Eh, los dejo en 2 minuticos, inicia el docente con la clase para que sigan disfrutando de este proceso. Miles de bendiciones para todos. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren maravillosamente la tarde de hoy. Espero hoy hayan tenido un día exitoso y que esta semana de verdad hubiese sido, o que hayan tenido una maravillosa semana también. Mis queridos maestros, colegas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por sacar este espacio para que charlemos, para que hablemos un poco de este maravilloso escenario, un escenario en el cual nosotros podemos avanzar de la mejor manera para encontrar respuestas a eso que se nos presenta en los entornos educativos en los cuales nosotros nos encontramos. De verdad, para nosotros como ente de educación es maravilloso, es fundamental contar con su presencia. Maestros, a mí me gustaría iniciar el día de hoy, antes de con las buenas noches y deseándoles que verdad descansen. Mañana, lastimosamente, tenemos nuestra última sesión de clases. Maestros, basado en todo lo que hemos visto, ayer hablamos mucho sobre ajustes razonables, barreras, cómo identificar aspectos para los documentos individualizadores, pero me gustaría saber de cierta manera cómo se sienten, qué preguntas tienen, qué desean que repita, qué desean que aclare a profundidad con relación a este proceso. ¿Qué necesitan? Díganme, profe, es que a mí me gustaría que explicara un poco más sobre este tema. ¿Qué desean saber? Muy buenas noches. Bajo Cauca, para Victoria, muy buenas noches también, todos los que están llegando. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué deseen que ahondemos? ¿Qué es lo que ustedes desean que le trabajemos? Que yo les explique un poco más. ¿Qué desean?
O por el contrario, digan, no, profe, no, estamos bien como vamos, vamos a avanzar. Maestros, hemos tenido como punto de partida el día jueves de la semana pasada un aspecto esencial y era comprender la importancia del diseño universal para el aprendizaje. Cómo el diseño universal para el aprendizaje hace parte de la cotidianidad que nosotros llevamos. Esa cotidianidad, la cual nosotros debemos darle respuestas oportunas para que los procesos de enseñanza se den de una manera maravillosa. Berlinis Acosta, ¿de qué parte de Latinoamérica eres? ¿Eres de Colombia? ¿O eres de Perú? ¿O eres de Ecuador? ¿De qué parte eres? Colombia. Bernilis me dice, profe, soy nueva en este proceso y la verdad me gustaría saber más sobre las leyes y decretos. La verdad, me faltó mucho conocimiento. Bueno, en lo que tiene que ver con las leyes y decretos, hagamos algo. ¿Quieren que tenga un detalle con ustedes hoy? A ver, me la encuentro aquí. Para regalarles ese documento. Aquí está. Ahí les acabo de enviar algo. Eso que les acabo de enviar, eh, es un resumen, bueno, es una síntesis de la política en toda Latinoamérica, para que ustedes la tengan. Recordemos que aquí estamos desde distintos países, sé que hay de Chile, sé que hay de Ecuador y hay de Venezuela y Colombia, hasta los que yo he reconocido hasta el momento. Si hay alguien de otro país distinto, por favor me lo dicen para saludarle. Pero en ese documento que les acabo de enviar, Noreli, bienvenida Noreli. Ya, regáleme. Ay, Dios mío. Y espero les sirva de mucho, ¿verdad? Ese documento que les acabo de enviar. Es un documento muy puntual. Tiene la política de México, de Argentina, de Uruguay. Toda Sudamérica y de Centroamérica solamente habla de México. La de otros países es bastante, de Centroamérica es bastante compleja de encontrar. Pero para los que están en Colombia y hayan adquirido el material, vamos a encontrar este documento que tienen en pantalla. Este documento que tienen en pantalla es un documento que yo realicé, que es una
síntesis o resumen de lo que tiene que ver con la política de educación inclusiva en Colombia. Este documento les va a permitir a ustedes saber cuáles son las políticas vigentes. ¿Cuáles son? Y las vamos a mirar. Primer punto, aquí está todo. ¿Qué nos dice? Vamos a analizarlo así, muy por encima. Mónica, es con todo el gusto y muy buenas noches, bienvenida. Aquí vamos a encontrar como punto de partida cuáles son las normativas existentes. En la primera, en el primer recuadro vamos a encontrar leyes, decretos, directivas y circulares. Vamos a encontrar el decreto 1366 de 2009, la ley 1618 de 2013. Si nos vamos a educación, artículo 11 es lo único que a nosotros nos interesa de esa ley. Decreto 1421. Posterior al decreto 1421 vamos a encontrar la directiva 04. Después de la directiva 04 fue emitido en el año 2022 la circular 20 y la circular 21. Circular 20 y circular 21 nos habla a nosotros de lo que tiene que ver con la parte de extraedad y eh, oferta académica. Sobre eso habla esa circular. Y tenemos ahí la resolución 1197 del 5 de julio de 2024. O sea, va para un año de haber salido esa resolución. Asimismo, vamos a encontrar otras normativas: Constitución Política de Colombia, artículo 13, 47, 67, 68 y 70, la Ley 115 de 1994, están los artículos, lineamientos de política de inclusión. Eso es un documento de 2021. Y vamos a tener las guías de orientación. Existen dos guías de orientación. Una guía de orientación es para discapacidad y la otra guía de orientación es para talentos excepcionales. A esto de las leyes y decretos circulares yo le agregaría la sentencia 049 de 2025, del 5 de febrero de 2025. Y acá tenemos las guías de apoyo. Guía de apoyo decreto 1421 parte 1, guía de apoyo decreto 1421 parte 2, guía decreto 1421 2017. Y aquí tenemos instructivo, categorías de discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos específicos en el aprendizaje escolar. Esto también es muy importante tener. Si bajamos, seguimos bajando en este documento, ¿qué nos vamos a encontrar? Las responsabilidades de los entes territoriales certificados, de los entes educativos. ¿Puede un estudiante con discapacidad perder el año? Nos dice, basado en las orientaciones dadas por el decreto 1421 en su artículo 2, 3, 3, 3, 3, 6, promoción escolar. La promoción escolar de un estudiante con discapacidad en educación básica y media está regida por las mismas disposiciones establecidas en la presente sección. Sí nos permite que pierda el año y está en el decreto. Asimismo, ¿quiénes son los responsables del PIA?
según el artículo 233-5235, construcción e implementación de los planes individuales de apoyos y ajustes razonables, PIAR. El diseño de los PIAR lo lideran el docente de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante. Según organización escolar, participan los directivos, docentes y el orientador. Y aquí nos va dando respuestas. ¿Quiénes firman el PIAR en la institución educativa? Es permitido enviar actividades a los estudiantes en sus periodos de vacaciones. Y aquí dice dónde dice que sí. Y aquí dice quiénes son los responsables de firmar. La construcción del PIAR se debe llevar a cabo por periodos académicos o una vez al año. ¿Qué dicen ustedes? Los que están en Colombia, que son los que deben tener un poco de conocimiento de eso. ¿El PIAR lo realizo una vez al año o se debe planear periodo a periodo? O sea, yo lo entrego periodo por periodo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Desde su perspectiva, desde lo que ustedes están haciendo, esto se realiza por periodo académico, se realiza una vez al año. Juan dice una vez, correcto. ¿Quién más? ¿Quién más? Lastimosamente, en muchos entes educativos en Colombia, el reconocimiento que se ha llevado a cabo con respecto a esto es que se debe entregar periodo a periodo. La política establece que este documento o que la función de esto es que se debe generar una vez al año, se debe actualizar anualmente. Asimismo, se debe tener en cuenta que se vayan a realizar unos seguimientos, que son los seguimientos o la evaluación periódica que nosotros le realizamos o le vamos a realizar al documento, que son mínimo tres, como lo establece el mismo documento y la política educativa. Pero la mala lectura que se le ha dado a este proceso ha generado que el maestro se sienta saturado. Y si el maestro se siente saturado, cree que esto es algo que no debe hacer, porque nos lo están exigiendo periodo a periodo, donde esto no requiere ser periodo a periodo. Y lo estamos pidiendo como si esto fuera el planeador de clase del estudiante. Entonces, es bueno comenzar a reconocer las funciones que tiene el documento y de qué manera nosotros podemos aportarle a él. Ese es uno de los motivos de la existencia de este documento, para aclararle a los maestros lo que deben hacer. Asimismo, nos establece, nos dice en caso de que un estudiante entre iniciado el año escolar, perdón, iniciado el año escolar, posterior a los primeros 3 meses, ¿qué se debe hacer?
El artículo 2335235 establece que como instituciones educativas, tanto el padre de familia como la institución tiene un mes para actualizar la información. Esto también es importante. ¿Qué es un plan individual de apoyos y ajustes razonables y qué es un ajuste razonable? Tendemos mucho a confundir el ajuste razonable con el PIR y son dos cosas completamente distintas. Mientras que el primero, que es el PIR, es un documento que nos permite individualizar al estudiante. El segundo, el ajuste razonable, son acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias que yo realizo para que mi estudiante pueda participar. Por ejemplo, una modificación. Yo le modifico el horario de ingreso a mi estudiante. Eso es un ajuste razonable. Modificación del horario de ingreso. Todo eso nosotros debemos comenzar a interiorizar. Porque cuando hablamos de ajustes razonables no hablamos únicamente de Colombia, hablamos de toda Latinoamérica y de todo el mundo porque esto es lo que nos están pidiendo que realicemos. Ajustes razonables para nuestros estudiantes. ¿Es necesario el diagnóstico para llevar a cabo la construcción del PIR? ¿Qué me dicen ustedes? Yo voy por otro poquito de café, ya regreso. Ustedes me vayan escribiendo. Compañeros, ¿es necesario el diagnóstico para iniciar con el plan individual de apoyos y ajustes razonables? Clara nos dice, muy buenas noches, Clara, Aleida. Sí, correcto, no se necesita. Pero si nosotros le decimos a un padre de familia, no, bueno, o a ¿cómo le hacemos entender a un docente que no necesitamos el PIE? Perdón, el diagnóstico. Porque ahí es donde entra la parte compleja. Si nosotros nos vamos a la directiva 04, vamos a encontrar que no se necesita el diagnóstico médico. Pero asimismo, si nos vamos a CIMAC accesible, también nos dice que no se necesita, pero también nos da una ruta la cual nosotros debemos tener en cuenta. Se debe llevar a cabo la entrevista a padres y la valoración pedagógica, que es lo que nos están pidiendo que nosotros llevemos a cabo para establecerle de manera transitoria una categoría de discapacidad al estudiante mientras el diagnóstico llegue. Pero no necesitamos exactamente el diagnóstico para. Ya, acá nos habla de todo lo que tiene que ver con trastornos específicos de aprendizaje. Hay que mirar eso. Me está diciendo en el documento CIMAC accesible, me dice que el TDAH y el TDA
Estos estudiantes no deben ser considerados con discapacidad y no deben ser registrados en ninguna categoría de la variable discapacidad. Página 51 del documento CIMAC accesible. El decreto 1421 establece que la construcción e implementación de los PIAR, el PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad. Ah, y ahí nosotros ya podemos comenzar a comprender ciertos aspectos. Y lo que corresponde a la ley 2216 de 2022 establece que en el artículo 6, atención, la atención que se ofrezca al sistema educativo a estudiantes que presenten trastornos específicos de aprendizaje no deberá ser individualizada ni exclusiva, sino deberá promover la vinculación y permanencia en el aula regular mediante herramientas y estrategias. Y con esto nosotros podemos comprender un poco lo que corresponde a quién se le hace el documento individualizador, por qué, hasta que se pronuncie el Ministerio de Educación para el caso Colombia, según lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional 049. Hasta que el ministerio no se pronuncie, no se le realiza documento individualizador a los estudiantes con trastornos TDA o TDAH. Y aquí tenemos temas de la orientación. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos asumiendo eso? Por eso yo les decía, hay que reconocer como punto de partida la política que tengo yo en mi país, porque la política que yo tengo en mi país es la que me da respuesta a cada una de las preguntas que yo tengo. Con permiso. Entonces, no sé si tengan otra pregunta, otra duda, otra inquietud con respecto a esto. Y espero de verdad que les haya gustado el detalle que les mandé. Listo. Todo lo que nosotros queramos comprender está dentro de la política. Nosotros podemos decir, por ejemplo, vámonos a la primera, al primer espacio, la primera. Vámonos aquí, para los que están en Colombia. Si yo me voy a este documento que se llama Guía de Apoyo Decreto 1421-2,
nos vamos a dar cuenta que si yo pego eso aquí, lo pego ahí, me va a aparecer la guía. Y aquí vamos a abrir la guía. Aquí tenemos una de las guías. Aquí tenemos, aquí tenemos la una, estas son. Esta es emociones conexión. Esta es muy buena, la verdad. Muy buen material. Pregunta sencilla para todos ustedes. ¿Desean que les regale, les facilite este material de conexión e inclusión para que lo tengan? Ok, yo se lo comparto. Te lo recomiendo muchísimo. Tiene unos ejercicios para hermosos. Ahí les acabo de mandar. Carlos me pregunta, si es posible, sería bueno saber qué normas, leyes, decretos respaldan la financiación y la promoción a la población en condición de discapacidad en referente a educación, salud, vivienda y atención médico-farmacéutica. Carlos, dame un segundo. Ahí tienes la normativa. ¿Cuál es la ley? Ley 1618. La ley 1618 enmarca todo lo que tiene que ver con. El artículo 11 es educación, el artículo 10 es salud. Pero asimismo, si hablamos de salud, resolución 1197. Si hablamos de educación, está artículo 11 la 1618 y está el decreto 1421. Todo está amparado por la ley. Si estás en otro país, por ejemplo, Ecuador, la política es completamente distinta porque ustedes en Ecuador tienen una política que también que yo les acabo de regalar a ustedes la política de inclusión de Latinoamérica. Y desde los países, esa es la política que ampara todo lo que relaciona con. Cada país tiene la mirada y una forma de asumir todo esto. Yo les recomiendo mucho esta parte. Creo que aquí el tema uno. Vamos a mirar aquí. Por ejemplo, para la sensibilización de los maestros. Miremos esto. Apreciado maestro y maestra, vale la pena realizar una corta reflexión frente a las políticas inclusivas. ¿Se ha imaginado un mundo donde, por ejemplo, por sus características físicas, como su color de ojos, los demás consideren que usted es resultado de un castigo divino,
una maldición o simplemente carezca de toda estética para ser parte de la sociedad o del lugar donde vive. Peor aún, ha pensado que usted debería estar en un lugar en donde solo puedan convivir otras personas que tienen su mismo color de ojos, o que otros tomen decisiones por usted frente a su proyecto de vida. ¡Wow! Esto suena muy descabellado, pero es una realidad desde la antigua Grecia e incluso hasta nuestros tiempos. Son prácticas e imaginarios sobre las personas con discapacidad por características fisiológicas que han generado una separación no solo física, sino también actitudinal. Razón por la cual se han dado luchas y movimientos organizados para el agenciamiento a nivel mundial de un marco legal que permita la disposición de... Esto no es lo que le estoy buscando, vamos a buscarla a ustedes aquí inicio. A ver si aquí está. Creo que es un bonito ejercicio. Que es acá. Sí, logro encontrar la información. Hay una actividad aquí que es un audio, que es la apertura, el cual nos puede permitir a nosotros pues hacer un reconocimiento de el entorno, lo que está sucediendo, y muchas cosas relacionadas con esto. Vamos a ver si logro, basado aquí, pues hacer reconocimiento. Módulos. ¿Cómo ven esa historia y cómo podría ayudarnos al reconocimiento de nuestro entorno? Yo sí les recomiendo de antemano este material para cualquiera de los países donde usted se encuentre, sin importar. Les va a dar unas luces sobre muchos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. Y aquí van a tener, pueden descargar el audio y aquí está el texto. Lo pueden tener, lo pueden ver. Esto nos va a permitir a nosotros comenzar a tener unos ejercicios en los cuales podamos comprender las alternativas que tenemos. Y todo eso es importante, todo eso es significativo, todo eso, muchísimas cosas. Nosotros necesitamos comprender lo que tenemos. Puede seguir, acá está la infografía, y usted va avanzando poco a poco en su proceso. Todo eso, ¿cómo nos permite a nosotros generar un reconocimiento?
Maestros, hay que comenzar a mirar todos estos elementos de tal manera que podamos comprender aspectos esenciales de la realidad educativa en la que nosotros estamos. Nosotros, como dice acá Juan, colocarnos en los zapatos de otros es importante, pero ojalá también nosotros llegar a colocarse en nuestros zapatos y dejar de decir que es que nosotros no queremos brindar la atención a los niños. Yo soy de los que pienso que esto hay que mirarlo desde las dos orillas. Sí, desde la orilla del estudiante hay que brindarle, hay que ajustar, hay que garantizar, pero el maestro también necesita garantías. El maestro también necesita ser escuchado, porque el maestro también tiene depresión, el maestro también tiene ansiedad, el maestro también es autista, el maestro también tiene TDAH. Entonces, no solamente es mirar hacia el estudiante, sino también comenzar a mirar hacia el maestro. Sin un maestro bien preparado, sin un maestro que tenga un amplio conocimiento de su área del saber, va a ser muy difícil que en verdad esto pueda avanzar. Va a ser muy difícil, pero imposible no. Entonces, tenemos un reto, que el reto es el reconocimiento que nosotros le vamos a dar a los procesos de enseñanza. Tenemos un reto y ese reto está encaminado a que nosotros comprendamos la importancia que tiene la educación inclusiva. ¿Cómo podemos implementarla en la realidad educativa en la que estamos? Es fundamental. Pero asimismo, nosotros estamos ligados a contextos educativos en los cuales, basado en la observación y el reconocimiento de información, data educativa, debemos nosotros comenzar a establecer qué es o de qué manera vamos a trabajar en los contextos escolares. Los contextos escolares tienen demasiada información que permite a los maestros generar procesos de planeación de clase de forma asertiva. Pero muchas veces nosotros desconocemos la información de nuestro contexto educativo. Sabemos que existe, pero no hacemos uso de ella. Basado en eso, mis estimados colegas, estoy proyectando unas barras, un Excel con unas barras. ¿Me confirman, por favor? Ok. Basado en todo eso, yo les voy a pedir un favor. Basado en su realidad educativa, si se estuviese presentando esto, me gustaría que usted estableciera la secuencia de capacitación o de formación docente que usted va a tener en cuenta en su institución. ¿Sobre qué va a capacitar? Hagamos un plan de formación.
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener la información que tenemos en pantalla y usted va a generar los temas en los cuales se va a formar en su institución. Debajo tienen la discapacidad y tienen el porcentaje de cada una de ellas dentro de su institución educativa. ¿Les parece si nos tomamos 10 minuticos para hacer un plan de formación? ¿Cómo quieren? ¿Cómo desean? Yo tengo el proceso dividido en dos partes. ¿Qué me dice? ¿Alguien quiere hacerlo antes que yo o quieren que yo sea el primero y después cualquiera de ustedes lo hace? ¿Qué me dicen, compañeros, por favor? ¿O todavía no han terminado? Compañeros, los leo. Listo, yo inicio, no hay ningún problema. Recuerden, lo que ustedes hicieron está bien. Dejemos de tener temor de creer que es que nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Yo como punto de partida le coloqué un objetivo A al proceso y lo dividí en dos partes. Una parte para docentes y otra parte para padres de familia, para que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos sensibilizar a los padres de familia en el proceso. No solamente somos nosotros. Basado en esto que tenemos ahí, eh, yo debo establecer, yo debo establecer hacia dónde va. Tengo muchísima información en esa data. Esa data me va a permitir a mí comprender algunos aspectos esenciales. Uno, que no tengo que en este momento generar formación ni en discapacidad auditiva, ni visual, ni sordoceguera, ni multicultural. ¿Por qué? Porque no hace parte de mi realidad educativa en el momento. Que yo me debo centrar es en la población que tengo actualmente. Y que mis maestros deben realizar o que se les debe realizar esa sensibilización o esa formación basado en lo que estamos realizando o lo que tenemos establecido. Entonces yo acá tengo como punto de partida el objetivo y el objetivo dice sensibilizar a la comunidad educativa en procesos de formación para la atención de población con discapacidad y trastornos en entornos escolares. Ese sería el objetivo al cual yo le voy a apuntar en el desarrollo de este proceso. Y tengo como punto de partida, uno, formación docente. Mi formación docente, la primera es en estrategias para la atención de población
con discapacidad intelectual y psicosocial. O sea, yo hice una integración porque dentro de las categorías de discapacidad, cuando es procesos de atención, hay un porcentaje, según la resolución 2365 de 2003, que es el máximo, el 10% de estudiantes con discapacidad intelectual y psicosocial dentro de un aula de clases. Por eso yo genero un proceso de formación teniendo en cuenta esos elementos. Asimismo, voy a realizar posteriormente un proceso de aprestamiento en ajustes razonables, una mirada desde el quehacer docente. Ese es el título. ¿Por qué? Porque yo también necesito que los maestros comiencen a reconocer o a generar un proceso de reconocimiento de lo que corresponde a un ajuste razonable. Luego de eso, yo aquí establezco que voy a llevar a cabo una formación en diseño universal para el aprendizaje. ¿Cómo planear clases desde la realidad educativa? Lo tengo aquí en mi plan de capacitación. Luego de ello, genero un proceso de formación en estrategias para la atención de población con discapacidad múltiple y física. Y por último, una formación en trastornos de aprendizaje, otros trastornos de aprendizaje. Para los padres de familia, yo aquí contemplo dos momentos de formación. Uno donde se haga el proceso de sensibilización y el otro en donde lleve una serie de actividades que van a estar en un periodo de 3 o 4 sesiones, en las cuales ellos van a hacer actividades con sus hijos dentro de la formación que nosotros le vamos a brindar. Eso sería mi plan de formación, o ese sería mi plan de formación. ¿Cuál sería uno de ustedes, alguien que lo quiera leer o tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Los leo. ¿Qué me dice? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Alguien que quiera participar? Compañeros, ¿qué dicen?
preguntas, dudas que agregarían, que harían ustedes desde esta perspectiva. Compañeros, los leo. ¿Alguien tiene algo que decir? No hay nada que decir. Carlos, pero estamos hablando de un plan de formación, pero lo que tú estás proponiendo eso va a depender del contexto, porque no me va a servir en todos los contextos. En verdad no me va a servir en todos los contextos. Tenemos que mirar nuestra realidad y basado en esa realidad es que nosotros decimos si los usamos como apoyo o no, porque eso necesita de una buena planeación. Además, ellos no entrarían dentro del plan de formación institucional, sino que yo como maestro tendría que formarlos, brindarle las herramientas. David me pregunta, buenas noches. Mi pregunta, esas actividades de las que nos hablas deben ser iguales para trabajar en el aula y en casa para motivar al estudiante. No entiendo tu pregunta porque el plan de lo que yo te estoy hablando es un plan de formación para el maestro. Una cosa es el plan de formación para maestros y escuela de familia y otra cosa son actividades que yo tenga que desarrollar con mis estudiantes, porque yo no estoy generando sino una formación para el maestro para que tenga herramientas para la atención de la población con discapacidad y trastornos de aprendizaje. No estoy generando actividades para que ellos vayan al aula de clases. Esta es la actividad, ve al aula de clases. No, son cosas completamente distintas. Recordemos que nosotros estamos generando es una sensibilización y formación para que el maestro tenga herramientas para la atención de población con discapacidad y trastornos de aprendizaje. ¿Algo más quiere escribir algo? Iniciar por concienciar, por conciencia de padres luego de tener capacidad como docentes y luego aplicar a los estudiantes. Recuerde que la escuela de familia no la realizamos, o bueno, sí, sí y no, pero sería bueno tener una persona externa a la parte educativa o a nuestro entorno educativo para que sensibilice a los padres, porque si no, el padre de familia va a creer que es mentira lo que tenemos que hacer, o sea, que ellos tienen que atender a sus hijos también. Es siempre bueno
mirar de qué manera eso lo podemos trabajar. Carlos, correcto, y eso es lo que yo propongo dentro de el plan de formación. Por eso hay una sensibilización o más bien estrategias para la atención de población con discapacidad intelectual y psicosocial. ¿A cómo puedo yo atender a esa población? Basado en estrategias. Porque eso es lo que nosotros necesitamos en los contextos educativos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero lastimosamente en nuestras realidades educativas, nosotros nos vamos a encontrar que la formación que me dan no corresponde a las necesidades educativas que tenemos nosotros. Que muchas veces lo que nosotros queremos hacer o lo que quieren que hagamos no corresponde, en verdad, a las necesidades propias del contexto. Por ejemplo, nosotros nos centramos mucho en temas de diagnóstico. Nosotros hablamos de diagnóstico, necesitamos el diagnóstico, pero muchas veces desconocemos algunos elementos fundamentales. Uno, que el diagnóstico es una cosa y la discapacidad es otra. Por ejemplo, es bueno que nosotros tomemos conciencia de que el diagnóstico nos permita a nosotros tener una información del estudiante. Por ejemplo, vamos a hablar de Mónica y de Jenny. Mónica y Jenny cuentan con un diagnóstico de parálisis cerebral. Mi pregunta para ustedes, ¿creen que tienen la misma discapacidad? Juan, para eso son las estrategias. Vamos a mirar qué pasa con Jenny y con Mónica. Para Mónica, la mayor dificultad que genera la parálisis cerebral está relacionada con la movilidad. ¿Qué discapacidad tiene Mónica? ¿Qué discapacidad tiene Mónica? No Daisy. El diagnóstico es parálisis cerebral. La discapacidad, discapacidad física. Correcto, Birlinis. Ahora bien, Jenny por su parte tiene dificultades con la movilidad, con la comunicación y a nivel intelectual. ¿Qué discapacidad tiene Jenny? ¿Cuál es la discapacidad de Jenny? Discapacidad múltiple, correcto. Pregunta, ¿necesitan los mismos apoyos y los mismos ajustes? Correcto. No. Entonces nosotros debemos comenzar a pensar, ¿qué es
lo que nosotros hacemos. Estamos pidiendo o estamos generando el diagnóstico y creemos que el diagnóstico es el todo del proceso. Que con el diagnóstico vamos a solucionar los problemas educativos. Pero resulta que es que yo debo identificar en qué o cuáles son las afectaciones que tiene mi estudiante. ¿Qué es lo que más se le dificulta? Sí, diagnóstico, parálisis cerebral. Pero ¿qué o dónde se generan las barreras? O sea, a partir de esto, nosotros debemos tomar conciencia de la importancia de reconocer al estudiante. Yo hablaba con una madre de familia hoy. Yo comencé a... Nosotros como empresa comenzamos hoy, bueno, desde la semana pasada, a ser asesores pedagógicos de una institución educativa. Y hoy tuvimos un acercamiento con una madre de familia. El diagnóstico, depresión, ansiedad y el IQ, el examen de IQ del estudiante, dice que es un estudiante con un coeficiente de 75, pero que en realidad lo que dice el diagnóstico es que en realidad viene siendo como de 55. Cuando se hizo o cuando realicé el acercamiento con los docentes y vean la importancia que tiene uno acercarse, reconocer qué es lo que está pasando, me dice la docente de inglés, pero es que él es muy bueno en inglés. Y yo, ok. Le dije, ¿tiene dificultades? No. Participa a su medida, habla inglés muy bien. La mamá me está diciendo que nunca ha querido hacer el curso de inglés, que aprendió inglés solo, escuchando música. La profe de lengua castellana me dice, es que él, basado en unos ejercicios que hice, preguntas abiertas para argumentar, el estudiante argumenta y argumenta mejor que su hermana, tiene una hermana del mismo grado, argumenta mejor que su hermana. Ok. Y yo me pregunto, y yo me pregunto, ¿ustedes creen que una persona con un IQ de 55, como establece una prueba estandarizada, tiene la capacidad para generar argumentos y tiene la capacidad para la aprehensión de un segundo idioma? Porque se supone que tiene un IQ en 55 que no tiene el desarrollo cognitivo avanzado. Y ahí es donde yo quiero que nosotros comencemos a mirar el ser. Tenemos estudiantes que son maravillosos, son muy inteligentes. Tenemos estudiantes que tienen muchas capacidades, pero nosotros nos centramos en la discapacidad. ¿Qué me decían los profes que nosotros no sabíamos qué hacer? Él responde, él está medicado y pasa así, la clase, pero en lo poco que puede hacer lo hace bien. Entonces, vean que muchas veces nos quedamos únicamente en lo que dice el diagnóstico. Y yo le decía a la madre de familia, hoy, usted tiene un niño muy, muy inteligente. Sugerencia, revise el tema de la medicación. Hay que revisar la medicación. Si se está dando la dosis correcta, si él en verdad necesita tanta cantidad de dosis.
pero de resto es un niño con alto potencial. Gustos del estudiante. Quiere ser guionista de cine. Tiene buenas expectativas. Entonces vean que uno, a partir del reconocimiento que le hace a esos estudiantes, ese proyecto de vida, podemos dar respuesta en verdad a lo que ellos necesitan. Profes, colegas, compañeros, hasta ahí cómo vamos, cómo se siente. A ver si aquí tengo una actividad para ustedes. Ya. Compañeros, muchas gracias, Virginis. Compañeros, vean, siempre nosotros debemos comenzar a generar un reconocimiento. Reconocimiento de nuestros entornos. Un ejemplo muy sencillo acá. Basado en el reconocimiento de tu contexto y teniendo como punto de partida tus presaberes, establece qué barreras de aprendizaje y participación pueden presentar tanto en zona rural como en zona urbana al llevar a cabo la puesta en marcha de las siguientes estrategias. Recursos o actividades, recuerda, todo debe tener como punto de partida el contexto en el cual te encuentres. Esto que tenemos aquí es objetivo Ciencias Naturales 2.1. Explorar y comprender los ciclos de la vida y las características esenciales de las plantas y los animales, para establecer semejanzas y diferencias, clasificarlos en angiospermas o
gimnospermas, vertebrados o invertebrados, respectivamente, y relacionarlos con su hábitat. Ciencias naturales. Esto es tal cual como es, se establece en Ecuador. Las estrategias están ahí. Actividades o recursos. Pizarra, copias, fotocopias, mapas conceptuales, presentación de carteleras. Maestros, tenemos ahí un ejemplo de barreras en el contexto rural y urbano y ajustes en el contexto rural y urbano. Ya les voy a mandar el ejemplo a ustedes. Ahí se las acabo de regalar para que la tengan de ejemplo. Dentro de esto, nosotros vamos a comenzar a reconocer lo que necesitamos extraer de nuestra realidad. Objetivo de aprendizaje, explorar, comprender los ciclos de la vida y las características de las plantas y los animales. ¿Cómo puede demostrar el aprendizaje? ¿Es con un examen escrito o con un ensayo? ¿Cómo me puede demostrar a mí ese estudiante que adquirió el aprendizaje? Con representaciones gráficas, Chari, muchísimas gracias. ¿Qué más? Si ven, nosotros debemos reconocer de qué manera nos puede expresar a nosotros el estudiante esto. Los estudiantes investigan y documentan diferentes y animales en su entorno, o mediante recursos digitales. Juegos de clasificación, adivina quién soy. Los estudiantes siembran semillas y documentan su crecimiento en el diario de observación, en un diario de observación. Los estudiantes elaboran una infografía digital o en cartulina comparando angiospermas versus gimnospermas y vertebrados versus invertebrados, incluyendo ejemplos de sus hábitats. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, la actividad que ustedes van a realizar.
Basado en tu realidad y el país en el cual te encuentras, elige un objetivo de aprendizaje de tu área, derecho básico de aprendizaje o estándar básico por competencias de tu área del saber y realiza lo siguiente. Elige la estrategia, actividad o recurso que vas a usar o implementar para dar la clase, para dar tu clase. Identifica las barreras que se pueden presentar en tu contexto escolar. Establece los ajustes razonables que permitan que todos tus alumnos puedan participar de actividad a trabajar. Por último, diseña una meta que deban alcanzar los estudiantes basado en el objetivo de aprendizaje de BA o estándar básico por competencia y describe la forma en que ellos lo podrían alcanzar basado en tu realidad. Cuando me habla de diseño una meta, si lo vas a hacer por medio de una infografía, de un podcast, de una imagen, eso es la meta que tú quieres alcanzar basado en el objetivo de aprendizaje. Y por último, yo aquí les coloco esto, que ustedes pueden escanear si quieren el código QR. Y él los va a remitir a una página donde van a encontrar espacio de formación. El día de hoy vamos a poner en práctica lo aprendido en relación el audio que está ahí mismo. Yo les estoy brindando la posibilidad de que ustedes accedan a la información tanto de manera visual como de manera auditiva. ¿Qué van ustedes a realizar? Esto que está aquí. Pregunta para ustedes. Son las y 18. ¿Les parece si nos tomamos de 20 a 25 minutos para hacer esta actividad y socializamos? Pero que participen, no que me toque a mí solo. En el PDF que les regalé, ahí también está toda la información, que es lo mismo que tienen en pantalla. Ustedes me van preguntando y yo les voy contestando. 8:45, vamos a hacer el coro, la actividad. Vamos a socializar, vamos a mirar si en verdad, yo aquí estoy copiando todo lo que se ha pegado es lo que ha enviado Aleida acá al chat. Y vamos a mirar como punto de partida, compañeros, ¿qué es lo que más se nos sigue dificultando?
¿Qué es eso que más se nos dificulta a nosotros? ¿Qué se nos dificulta? Como punto de partida, ¿qué nos sigue generando dificultades al momento de establecer estos reconocimientos? ¿Qué es lo que me genera a mí dificultades todavía? ¿Qué es lo que más se me dificulta? La barrera. El objetivo, identificar el objetivo de aprendizaje, establecer la estrategia con la que lo voy a alcanzar, la barrera, el ajuste. ¿Qué es eso que en verdad aún a nosotros nos causa demasiada dificultad? ¿Qué es eso? A sabiendas que el objetivo de aprendizaje existe, o sea, desde mi área de saber ese objetivo existe. No tengo que crearlo, no tengo que buscarlo, solamente colocarlo. Basado en eso, yo lo que genero posteriormente es el reconocimiento de cómo lo voy a materializar, cómo voy a generar yo que mis estudiantes participen de ese proceso. Mónica dice, las barreras ideológicas cuando tengo diferentes discapacidades y generar el objetivo de aprendizaje se materializa. Siempre vamos a tener distintas discapacidades y trastornos dentro del aula. Pero ¿cómo hacemos? No se preocupen, ya vamos a leer eso. Vean lo que dice acá. Fortalecer en los participantes las actividades de la vida diaria, mediante prácticas lúdicas recreativas para que reconozcan los diferentes medios de transporte y su importancia en su diario vivir.
Me imagino que lo que vamos a trabajar temáticas son medios de transporte, porque lo que corresponde a actividades de la vida diaria, la parte lúdica, recreativas, ya hace parte de la estrategia, la actividad y el recurso. Ahora bien, establecimos como estrategia la pregunta problemática, cómo se sienten utilizando su medio de transporte para llegar a la escuela. Vamos a utilizar preguntas problematizadoras. ¿Qué o cuáles son las barreras de aprendizaje que se me van a presentar a mí? Y también dice actividad mediante la observación de los medios de transporte común de entorno como buses. Recursos utilizados, videos, música, imágenes para colorear, rellenar papel, tarjetas. Todo eso que está en las estrategias es lo que me genera las barreras de aprendizaje. Pero en la barrera de aprendizaje me dice, algunos participantes presentaron dificultades para realizar la actividad debido a sus habilidades motoras. No es una barrera de aprendizaje, porque la barrera es el estudiante según lo que está estableciendo ahí. Se les brindó el apoyo por parte del docente y auxiliares. Algunos presentaron dificultades motoras. Nada de eso se lo colocó otra compañera. Nada de lo que está establecido es una barrera de aprendizaje. Y los ajustes razonables, seguir impulsando actividades que ayuden a fortalecer sus habilidades motoras o sus efectivos. Pero ¿cuáles son las actividades? Por aquí podría ser brindar más tiempo de respuesta. Sería un ajuste razonable. Entonces vean que aún seguimos presentando muchas dificultades al momento de identificar barreras, pero eso es completamente normal, completamente normal. Mis estimados colegas, mis estimados amigos, compañeros, yo les voy a desear la mejor de las noches. Mañana seguimos en esta misma actividad. Espero logren descansar. Recuerden que mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Disfruten su noche, descansen junto a sus seres queridos. Nos vemos mañana con el favor del Señor. Bendición y a descansar.